Bueno, buenas noches. Gracias, Mario, por acompañarnos. Gracias por tu gentileza. Y bueno, vamos a empezar con una extensísima carrera, pero bueno, hicimos un pequeño resumen. Nacido en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Argentina, periodista, conductor y escritor argentino. Entre sus publicaciones se encuentran Cuadernos del Camino 4 y Patagonia de Puño y Letra 3. Además es el conductor de En el Camino y La Mejor Publicidad del Mundo, emitidos por la señal de cable Todo Noticias. De 1979 hasta 1988 trabajó en las revistas Gente y La Semana y en otros semanarios. En 1988 debuta en televisión en el noticiero Tele2 Informa. Entre 1989 y 1992 fue secretario de redacción de la sección política de la revista Noticias. En 1992 fue convocado para trabajar en informes especiales para Telenoche, noticiero central de Canal 13 Argentina. Está desde el primer día de transmisión de Canal por Cable en Todo Noticias, el 1 de junio de 1993, donde condujo el programa Cazador de Historias. Desde 1996 hasta la fecha conduce el programa documental En el Camino por la señal de cable Todo Noticias. En 2002 se sumó al equipo del programa Telenoche Investiga. En el año 2000 publicó en colaboración el libro Puro Periodismo de Editorial Belgrano. En 2005 publicó Cuadernos del Camino, Editorial Marea. En 2009 fue publicado su libro titulado Patagonia de Puño y Letra, Aventuras Reales en el Fin del Mundo, Editorial Sudamericana. Es profesor titular de la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Belgrano desde 1997, donde enseña radio y televisión. Enviado especial para cubrir el conflicto por Malvinas en 1982 y la guerra entre Ecuador y Perú. Cubrió los mundiales de España en 1982 y Francia en 1998. Cubrió las elecciones en México y Perú y golpes de Estado en Guatemala y Venezuela y el 50 aniversario del desembarco aliado en las playas de Normandía, Francia, en 1994. Fue enviado 2 veces al Amazonas y a la Antártida, donde condujo la primera transmisión en directo el 13 de junio de 1996 desde la base Marambio. Viajó 4 veces a Cuba en misiones periodísticas para cubrir la huida de los balseros a Miami y los funerales del Che Guevara. En 2011 recibió la máxima distinción de la Cámara de Senadores de la Nación, la mención de honor en reconocimiento a su obra destinada a mejorar la calidad de vida de sus semejantes. En octubre del 2015 recibió por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires distinción de personalidad destacada de la cultura. En abril del 2017 fue declarado ciudadano ilustre por el Honorable Consejo Deliberante de Río Gallegos, su ciudad natal. Por su trabajo profesional conoce la mayoría de los países de Latinoamérica y todas las provincias argentinas. Actualmente sigue trabajando en Telenoche con su programa En el Camino, escribe regularmente en diarios y revistas, es conductor de La Mejor Publicidad del Mundo por TN sábados y domingos a la medianoche y conduce por FM 90.9 la radio de la Universidad de Belgrano, Viaje por el País de los Argentinos. Ganador de varios Martín Fierro. 1999, 2001, Mejor Conducción Masculina En el Camino. 2010, 2012, 2015, Mejor Programa de Interés General, también por El Camino. En 2015, Martín Fierro de Oro En el Camino. Premio Tato 2017, En el Camino, ganador como Mejor Programa Cultural de la Televisión por Cable, y el Premio Conex 2017, Diploma al Mérito. Bueno, hemos hecho un resumen, Mario, con lo cual era muy extenso. Bueno, sí, pero no, acá estamos, la isla, su nombre, su historia, Martín García. Viajemos todos, año 1516, Juan Díaz de Solís. ¿Qué pasó en la isla? bueno, muchas gracias Eduardo, muchas gracias Estela por la presentación y saludo a todos aquellos que están del otro lado de manera virtual, estamos todos virtuales, pero a algunos los veo y a otros no. Yo fui a Martín García, como podemos observar allí, estoy llegando en avión, pero también fui, una vez fui en la Cachola, la barca que va por las islas,
y otra vez fui con la prefectura. Fui 3 veces, en realidad, a la isla Martín García. Y podría decir que fui por el encanto que tiene toda isla. Las islas, desde las novelas de aventuras que uno se imagina cosas que van desde el misterio, el enigma, a la isla del tesoro, digamos, si uno se pone a buscar cosas que nos resultan familiares, ¿cierto? Siempre hay un mapa, siempre hay y siempre en cada isla hay una historia poderosa que desde el continente o desde tierra firme se ve como una nebulosa. Pero las islas tienen un encanto muy especial. Yo conozco Isla de los Estados, Isla de Tierra del Fuego, Isla Malvinas, y la isla Martín García siempre quise ir porque está a 45 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y curiosamente a solo 4 kilómetros de la costa uruguaya. Pero cuando voy a la isla Martín García me adentro un poco en la historia, como decía Estela, y todo empieza con 1516, cuando llega a lo que llamó el Mar Dulce, el ancho estuario del Río de la Plata, Juan Díaz de Solís, y se encuentra con la isla Martín García, a la que bautiza, en realidad es una roca que emerge del Río de la Plata, a la que bautiza Martín García en honor del despensero que llevaba en la embarcación y que había muerto. Paradójicamente también muere, pero digamos así, comido. La verdad es, ¿no? En un ejercicio de antropofagia por los nativos, que no estoy muy seguro si eran querandíes o charrúas. El propio Juan Díaz de Solís. Tengan presente, vamos a tener presente que en esa época, digamos así, la isla Martín García era prácticamente desconocida para el hombre blanco, pero recién en 1520 llega a mi provincia Hernando de Magallanes, inverna en San Julián, digamos, en lo que después fue el periplo que dio la primera vuelta al mundo, ¿cierto? Que terminó el Cano porque Magallanes murió en el camino. Pero el primer contacto entonces es en 1516 cuando ingresa ahí como vemos en la fotografía. Lo que ustedes ven también allí es la isla, yo vi sacar esta diapositiva desde el aire. ¿Por qué? Porque la isla Martín García tiene algo así como 4 kilómetros de largo por 2 kilómetros y medio de ancho. Tiene una pista de aterrizaje, como se puede ver allí, de 1.200 metros. Verdaderamente es una pista importante. Van muchos, digamos así, gente que está empezando a volar, con los instructores. Es un lugar que se utiliza mucho, creo que también los navegantes, ustedes lo saben mejor que yo, como para ir y como un destino, digamos así, más o menos cercano a las costas de Buenos Aires. En el caso de los aviones salían de Don Torcuato y ahora salen de San Fernando. Pero yo verdaderamente me llevé una gratísima impresión después de haber conocido la primera vez la isla, tanto que eso me motivó a hacer otro tipo de viajes. El segundo también fue para el programa, porque rescaté historias personales en la que se mezclan, digamos, miserias, grandezas, próceres, aventureros, presos, gente de mala vida, ¿qué más? Marinos, militares, expresidentes confinados, castigados en la isla también, un lugar de confinamiento, gente que peleó en guerras, prostitutas, marineros, bajo fondo, a la vez. Quiero decirles que la isla es ¿cómo puedo explicarles?
pareciera ser que es el último retazo de la selva misionera que viene bajando por Paraná, el Uruguay, o de los pantanales de Brasil, y tiene una gran variedad de especies. Pero por eso uno podría pensar que la isla es algo así como anegadiza, o sí, es verdad que tiene partes anegadizas y muy verde por sobre todas las cosas, pero con lagunas internas. Pero hay datos que tienen que ver con, digamos así, con cosas que no se conocen mucho. Y, por ejemplo, tiene una isla pegada, que es la isla uruguaya, Timoteo Domínguez. ¿Por qué? Porque esto, según me contaron la gente de la isla, con los años va creciendo y son el sedimento que traen los ríos. Nuestros ríos, ¿cierto? Sabemos que son muy arenosos, o que traen desde el norte todo, Paraguay, Bermejo, Pilcomayo, todo es agua, y va trayendo desde el delta para abajo, va trayendo todos los sedimentos. Y esto se estableció, chocan de alguna manera con la isla Martín García en la desembocadura, y ahí al estacionarse han formado también una isla artificial, que se llama Timoteo Domínguez, que pertenece a Uruguay y que está por cerrarse en cualquier minuto, aunque todavía, digamos, yo estuve en las orillas y si uno lo ve desde el aire, sí prácticamente está cerrado, pero falta muy poquito en todo caso para que nosotros tengamos frontera seca con Uruguay, ¿no? A raíz precisamente de este adosamiento que ha hecho la isla Timoteo Domínguez al lado de la isla Martín García. Como les contaba, tiene 2 kilómetros de largo, perdón, de ancho por 4 kilómetros de largo, la pista. Después tiene un barrio verdaderamente que lo vamos a empezar a ver a partir del 8, la diapositiva número 8, y ahí vamos a ver vamos a ver en el 8 los lugares donde se hacían adoquines, porque básicamente ¿qué pasó? Me fui. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. Bueno, porque me fui de escena, pero ustedes me ven. Sí, perfecto. Bueno, no importa. Mientras me vean, está todo bien. Bueno, les decía que se hacían los adoquines de Buenos Aires desde 1700, los virreyes lo utilizaron como lugar de confinamiento por las rebeldías, las cosas propias de la política, y allí hay una cantera de piedra, de tal modo que existe todavía, la pude ver y es verdaderamente muy grande, de donde salieron, digamos, imagínense San Telmo y algunos barrios de Buenos Aires, Avenida de los Incas, pienso en Belgrano, esas zonas, y San Isidro, por supuesto, deben tener, pero miles y miles y miles de adoquines que se hicieron precisamente esos presos que tenían que picar la cantera de granito. ¿Por qué? Porque la isla, cuando yo les decía que puede parecer como si fuera una isla del delta, un terreno así medio anegadizo o cambiante, en realidad la isla es un chichón, es como una roca, y que tiene, a ver si lo anoté por algún lado, 1.800 millones de años de antigüedad. Es una roca que aflora, que empieza en Brasilia, lo que se llama el macizo de Brasilia, después viene por abajo, por abajo, por abajo, emerge en el medio del Río de la Plata como un chichón, y después nuevamente se oculta, digamos, esa sierra, esa roca, y reaparece en Tandil, en la sierra de Tandilia. De tal modo que no es enteramente, aunque es totalmente verde, pero es bien sólida, el basamento de Martín García es bien sólido.
y está en una altura considerable. Les decía que era, que estuvieron allá, una cosa, antes que me olvide, yo lamento decirle, pero apúrense para ir a hacer sus travesías en el río, porque con el paso de los años, esto es una broma porque todavía va a demorar mucho, pero la isla de Martí García está condenada a desaparecer. O sea, lo que va a pasar es que el delta viene avanzando y se calcula que a razón de 1 metro por año, y desde 1850, en la época de Rosas, ya avanzó 7 kilómetros. De tal modo que más tarde o más temprano es una isla que como tal va a quedar integrada a toda la desembocadura del delta y pasará a integrar esa serie de geografía muy quebrada con riachos, arroyuelos, etc. Bueno, les quería contar sobre todo que cuando uno llega a la isla tiene la sensación de que es un tiempo ido, ¿no? Porque hay muchas construcciones que, que uno ve que tiene que ver con, por ejemplo, el barrio chino. Es lo que queda más en pie, pero está prácticamente abrazado por la selva. Lo que se nota claramente es que en su momento tuvo un momento de gloria, tuvo un momento digamos así, donde uno puede adivinar que hubo una larga calle que termina en el agua, porque todo termina en el agua, ¿cierto? Para un lado o para el otro. Pero está todo construcciones de piedra al estilo de colonias, si conocen colonias, me imagino que sí, lo podrán tener en cuenta. Esas piedras que están con argamasa, apenas, pero que son muy, muy fuertes, muy sólidas, y yo estoy hablando de 1700, algo así. Eso era el barrio chino. El barrio chino está prácticamente comido por la selva, ocupado por alimañas, pero en su momento era algo así como, también decía que era el barrio del pecado, ¿no? Porque el barrio chino debe estar en la 23, allí donde está el bambusal también. Ahí yo creo que los osos pandas se podrían hacer verdaderamente un festín. En la 22 está el bambusal, que es un lugar donde hay tacuaras o cañas, y verdaderamente es inextricable, es muy difícil atravesarlo. Por eso digo que la isla tiene un encanto muy especial, porque está repleto de situaciones por el estilo. Hacer reserva natural es precisamente por la cantidad de especies que tiene, y en cuestiones de metros cambia totalmente la cosa. Va desde el pasto del humedal, el arenal, a la cantera, a la piedra que aflora. En fin, es un lugar encantador para poder visitar, y la gente, yo entre ellos, se vuelve en cierto sentido fanática, porque conocí gente que llevaba 3, 4 visitas, es decir, ahora prácticamente ese lugar llegó a tener, cuando estaba habitado, posteriormente a este episodio que cuento del barrio chino, que era un lugar de mala muerte, digamos así, de mala muerte quiero decir, era un lugar de la calle del pecado, era, ¿no? En tiempos en los cuales había mucho contrabando, había muchos marineros que iban, barcos que atracaban y se metían río arriba, y bueno, había señoras también o mujeres que ejercían la profesión más antigua del mundo, y por eso se supone, según me dijo el administrador de la isla, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, no al Estado Nacional, por lo menos en la parte administrativa, el control de la isla, me decían que era, le llamaban barrio chino, porque ahí estaban las chinas. Si es verdad o mentira, si es leyenda o no, eso no lo tengo muy claro. Pero sí que había muchas casas y muchas construcciones que todavía quedan en pie,
algunas derruidas, pero quedan en pie como señal de que hubo un tiempo en el cual ese lugar era el lugar principal de la isla. Después hay otros lugares que fueron modificándose, precisamente, quién sabe, por ese pasado oscuro, lo dejaron que la selva se lo vaya comiendo, y es sorprendente, entonces, muy fotogénico, digamos, ¿no? Porque las raíces emergen entre, digamos, entre la piedra, está, bueno, no hay que meterse, está repleto de alimañas ahí, pero verdaderamente es un lugar encantador que tiene su fauna también, y allí es donde fue confinado en una casa que está más cuidada, más, digamos así, limpia de malezal, y hay algún cartel que lo denuncia. Allí estuvo confinado el presidente radical Hipólito Yrigoyen, después de que lo echaron del poder en el año 1930. Ya vamos a llegar al punto ese, que es también una historia fascinante, pero quería decirles que así como está el bambusal, están otros sitios que tienen que ver con el pasado de la isla Martín García. Y en cuanto a lo que hizo el hombre, lo que más se ve, por ejemplo, desde una altura, que puede ser el tanque de agua, desde donde se puede dominar toda la isla, es unas grandes construcciones, unos pabellones, pero verdaderamente enormes, ¿no? Al pie de la torre de agua, y la torre de agua estaba para alimentar precisamente toda esa vorágine explosión de vida que había ahí de campo de entrenamiento, porque allí estaban los marinos, es decir, la Marina de Guerra entrenaba allí, sería la escuela de grumetes. Supongo que son los chicos que aprenden desde el lado militar, aprenden, digamos así, el ABC de la navegación. De tal modo que eso funcionó hasta el año 1970. Esos galpones están vacíos, pero están muy bien parados. El tanque de agua abastecía toda esa vida militar muy importante, y abajo del tanque de agua hay un curioso laberinto que lo podemos ver en la 26, Estela, Sí, en la diapositiva se llama, ¿no? En la sí. 26. Es un laberinto muy simpático, muy divertido, que lo hicieron allí los habitantes. Les quería decir que cuando estaban la escuela de grumetes allí, eran 4.500 habitantes llegó a tener la isla, en su momento, digamos, de mayor expansión poblacional, que fue el tiempo que estuvieron naturalmente los militares. Pero ahora, las veces que fui yo, la primera vez que fue, supongo, para el año 2000, o sí, creo que fines del 90 y pico, 2000, fui la primera vez y ya había 200 habitantes y algunos presos. Pero el sistema era, digamos así, lo que llamaba la atención, y sobre todo a la gente que iba a visitarlo por el día, porque eran presos que vivían, digamos, en condiciones de libertad. No de libertad total, porque no podían salir de la isla, pero sí vivían en sus casas, tal vez, creo que no sé con qué frecuencia tenían que ir a presentarse, pero la oficina, digamos, para presentarse estaba a 50 metros, 100 metros, ¿no? Todo muy chiquitito. Y eran presos que por buena conducta, habían elegido ir a Martín García y llevar una vida allí mucho más digamos, en libertad, pero sin poder salir de la isla. Muchos de ellos, presos que, digamos, lograron la readaptación a la sociedad, son los que siguen viviendo allí, y también tienen hijos nacidos allí en Martín García, mostraron que son nativos de la isla. También hay una escuela, bueno, el tema de los presos quedó en la nada, ya después cuando fui en las posteriores visitas ya se había terminado el sistema, ¿no?
o sea que alcancé a verlo, este curioso sistema de readaptación de los presos, que en este caso, la verdad que daba resultado. Pero bueno, es una isla, ¿no? Y no eran muchos los casos tampoco. Pero lo que importa también en Martín García es un poco la profusión así de episodios que tienen que ver con nuestra propia historia. Y ahí entramos ya a la lista de personajes, ¿no? Empezando por, en la 7 tenemos a Guillermo Brown. Guillermo Brown, bueno, no se los voy a explicar a ustedes, pero sus famosos combates los tuvo allí, verdaderamente hizo páginas de gloria, porque navegar en el río, por lo menos hasta donde yo sé, y me contaron, era muy, muy complicado, pero logró ahí sus mejores victorias, que lo convirtieron en lo que es para los argentinos, ¿cierto? Algo así como la figura señera en cuanto a la parte militar de los navegantes, ¿no? Después tenemos una curiosidad. Allí estuvo una persona que, ¿cómo diría yo? Lo llaman el hombre de dos mundos, eh, con un sentido así enaltecedor, aunque en el caso nuestro no fue tan así. Fue el padre de la unidad italiana, Giuseppe Garibaldi, que llevó una vida totalmente aventurera y verdaderamente es un personaje que oscilaba entre el talento, el carisma, digamos, el encanto personal y esa vida aventurera con condiciones de mercenario, de vivir de lo que podía, y bueno, en los tiempos lo que estamos hablando, en 1840 más o menos, trabajó para el Imperio Portugués, subió a los ríos, navegó el río Paraná, estuvo afincado y preso incluso en Gualeguay, por estas cuestiones de las luchas intestinas y por ser persona non grata para los intereses de las Provincias Unidas. También estuvo en Martín García y allí hizo durante algún tiempo, algunos meses, hizo su base de operaciones. O sea, era un poco entre corsario, pirata, temerario y aventurero. Pero osciló, digamos así, en ese equilibrio medio extraño, hasta que en Europa alcanzó verdaderamente el bronce, ¿no? Porque es el padre de la unidad italiana. Otra persona que a mí me interesa nombrar, Martín García, sobre todo porque me parece que tuvo una vida novelesca para mí, es Juan Lavalle. Ustedes, algunos recordarán, por ejemplo, el famoso romance de la muerte de Juan Lavalle, que hizo Ernesto Sábato con Eduardo Falú, si mal no recuerdo, pero eran pasajes verdaderamente de un episodio histórico. Él era un jefe unitario, lo llamaban la espada sin cabeza porque el tipo era verdaderamente, al pelear, héroe de la guerra contra el Brasil. Peleaba como militar, era maravilloso. Ahora, como político, digamos así, dejaba mucho que desear porque las determinaciones que tomaba por lo general eran alocadas, o era fácilmente influenciable, y digamos, ahí cometió al parecer un error bastante grave que, digamos, encendió la mecha de una guerra civil entre los argentinos cuando fusiló a Dorrego, ¿cierto?, del caudillo federal. Y pensar que ambos habían peleado verdaderamente juntos y eran héroes, y ambos eran grandes militares. Pero bueno, sabemos que Argentina está de alguna manera hecho en base a terribles desencuentros que tuvimos y que a veces seguimos teniendo, pero no deja de ser rica y novelesca la historia de Juan Lavalle. Ahí él
preparó un ejército de 1000 hombres para darle la estocada final, digamos, como jefe unitario a Rosas, Juan Manuel de Rosas. Todo terminó con una derrota, terminó en Jujuy, como bien sabemos, en lo que fue el romance de la muerte de Juan Lavalle, que llevaron el corazón después de que lo hirieron de muerte en San Salvador de Jujuy, en una casona donde estaba, digamos así, refugiado, huyendo en derrota por sucesivos combates desde Buenos Aires hacia el norte, y sus tropas, que lo querían mucho porque verdaderamente era un hombre, digamos, admiraban mucho su temeridad y sus condiciones de líder, a pesar de que ya hablamos que políticamente no funcionaba muy bien, pero acompañaron y enterraron los huesos, lo descarnaron y llevaron el corazón al Alto Perú, que después con los años, cuando se aquietaron las aguas, pudo volver. Pero eso es toda una historia muy, muy linda que tiene también digamos así, su centro de acción o de inicio en la isla Martín García. Como ven ustedes, vamos contando historias y van apareciendo uno tras otro los personajes. Yo soy de la idea de que voy a fijarme en qué otras diapositivas tenemos para mostrar. Vamos a hablar de los poetas y escritores que estuvieron. Ahí tenemos el 13, 14 y 15, Estela. Sí. Vamos a hablar de Rubén Darío, el famoso poeta nicaragüense, ¿cierto? Que estuvo también durante sus repetidas visitas a Buenos Aires, que era un foco de cultura muy importante, 1920, 30, fue a la isla Martín García y allí, en uno de esos retiros que tuvo, escribió la Marcha Triunfal y vivió en la casa más importante que tuvo el Lazareto, digamos, la administración del Lazareto, que en un ratito vamos a hablar, porque ahí tiene que ver, qué curioso, con enfermedades infecciosas que también tuvieron como centro de protección a la isla Martín García antes del ingreso de, sobre todo, las grandes oleadas de inmigrantes europeos a la ciudad de Buenos Aires, al puerto de Buenos Aires. El que estuvo también en Martín García fue Jorge Luis Borges, nada menos. Con 12 años pasó un verano allí, porque el tío, creo que era, digamos, sí, me parece que el tío llegó a ser administrador de la isla Martín García. Y una de las construcciones emblemáticas de la isla, que todavía está en pie, que tiene un raro dibujo en la entrada, estamos hablando de la diapositiva número 15, es el teatro, un teatro que es muy chiquito, pero está bien conservado. Naturalmente no tiene funciones, prácticamente como un museo, digamos así, al aire libre, de entrada libre en estos tiempos, pero la historia cuenta, o los lugareños cuentan, que allí debutó una gran actriz argentina, la que llamaban la ñata gaucha, Azucena Maizani, que después se destacaría mucho, por supuesto, en películas y en teatro acá en la gran ciudad, en Buenos Aires, pero habría debutado precisamente en ese teatro. Tenemos el recuerdo también en la 18, un poquito más allá, de los cañones, ¿cierto? Son los famosos, las baterías, ¿cierto? Se las llama baterías. Está plagado de estos cañones, lo que nos está hablando también de que era la lucha por obtener la llave del Río de la Plata, que era
como se lo consideraba militarmente a la isla Martín García, fue enconada, y así como estuvo Bram, como estuvo Lavalle, estuvieron unitarios, federales, estuvo el Imperio Portugués, estuvo el bloqueo anglo-francés, recordarán ustedes después la vuelta de obligado y todo eso, de tal manera que están dispersas, sobre todo por los distintos lugares de la costa, las baterías, los cañones, con los cuales se intentaba defender la isla, que la isla pasó por varias manos, naturalmente, no siempre estuvo en manos de las Provincias Unidas. Tenemos un lugar en la 24, un lugar al que los turistas no dejan de acudir, que es pintada de rosa la panadería de Martín García. Se debe al expresidente Menem la idea de que allí se hace el mejor pan dulce del mundo. Cosa del presidente Menem, pero compré naturalmente pan dulce, llevé pan dulce, hice historias con la panadería, y el pan dulce es rico, pero bueno, no podría afirmar que es el más lindo o el más rico del mundo. De tal modo que vamos a pasar ahora a una historia que tiene que ver con los hombres, digamos así, notables, aunque hablamos ya de 2 o 3 personajes, pero ya más contemporáneos, ¿cierto? Más cerca, entrado el siglo XX, y que tuvieron que ver con la isla, y por cierto, como confinados, como prisioneros. Estaba recordando una vieja película, ¿no? No sé si de Hugo del Carril, que se llama Prisionero de la Tierra. Bueno, ahí estaba. La isla fue el lugar a donde llevaron, ya lo dije, a Hipólito Yrigoyen, con el golpe de Estado del año 30, cuando tomaron el poder los militares, al cual se sumó después en el año 33, 34, otro líder radical que fue un gran presidente, que fue entre los 2 periodos de Hipólito Yrigoyen, entre, creo que por los años 26, sí, desde el 22 al 26, creo. Por, digamos así, obviamente, por querer, no sé si hacer una revolución para sacar a los militares o manifestarse en contra del gobierno de facto. De tal modo que fue a parar a la isla Martín García también. En el caso de Marcelo Torcuato Alvear, era una persona muy atractiva, digamos, esto nos sirve para contar a veces este tipo de historias, a mí me gusta porque a veces nada es lo que parece, ¿no? Marcelo Torcuato Alvear era una persona obviamente muy rica, pero perdió todo, digamos, la política le llevó todo. Bueno, es un caso milagroso, pero bueno, así eran las cosas al parecer antes. Y se enamoró perdidamente, como sabemos, de Regina Pacini, ¿no? Y él es el autor, digamos así, a instancias de su señora, de haber hecho la Casa del Teatro, donde aún hoy sigue siendo el alojamiento de los artistas nuestros cuando no, digamos que no tienen la posibilidad de vivir por sus propios medios porque se acabó el trabajo, porque se volvieron viejitos, y entonces ahí van a la Casa del Teatro, que fue obra, ya, como ya dije, de Regina Pacini y de Marcelo Torcuato Alvear. O era rico Marcelo Torcuato Alvear, le hizo un encargo a la gente, digamos así, que lo llevó prisionero, y él, que todo lo traía de París, en fin, tenía un baño espectacular seguramente en su casa, se hizo traer un inodoro y un bidet de acá de Buenos Aires, de su residencia particular, que ustedes vieran lo que es, parece fileteado por, no sé, por decir Picasso. Y está en un pequeño museíto que hay en la isla, simpático, chiquitito, no tiene muchas cosas, pero creo que la cosa más destacable que tiene son esos 2 artefactos,
de uso higiénico y que verdaderamente son muy, muy como ostentosos. Entonces, a partir de eso uno puede llegar a tener una idea un poco equivocada. Pero la verdad es que Marcelo Torcuato Alvear y Regina Pacini murieron pobres. En fin, después viene el episodio de Juan Domingo Perón, que esto es otro también una historia bien apasionante, porque también a mí me empezaron a dar, a partir de haber ido a Martín García, empecé a revisar un poquito lo que yo pensaba de lo que había leído, de toda la historia, el 17 de octubre y todo eso, ¿cierto? Porque en realidad Perón se había hecho famoso como secretario de Trabajo y Previsión, y había tomado mucho contacto con sindicatos, con la gente de trabajo, y había hecho cosas verdaderamente muy en favor de ellos, de tal modo que había logrado tener un prestigio importantísimo, incluso que superaba al presidente de facto en ese momento y a todos los militares que formaban parte del gobierno. Entonces, celos de por medio lo llevan confinado a Martín García. Ahora, en Martín García, Perón empezó a escribir cartas, yo creo que estuvo 4 días en Martín García o algo así, pero escribió hasta 2 cartas por día, que prolijamente llegaban rápidamente a Buenos Aires. Él estaba ya con Evita, pero Evita no tenía el rol que obviamente tuvo después, simplemente era, digamos, la había conocido en el Luna Park durante toda una cuestión de beneficencia por el terremoto que había asolado a San Juan, y bueno, ahí empezaron a ser parejas, a ser novios. Pero cuando les llega este momento crucial en la historia, resulta que se produce una gran inquietud en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires al saber que este coronel, que era el coronel Perón, estaba prisionero, no se sabía dónde estaba, y bueno, empezó a haber un gran movimiento, no solamente entre los militares, sino entre los civiles. De tal modo que empezaron las manifestaciones callejeras, y Perón ahí escribe cartas a Evita, y como yo también estuve en Camarones, en Chubut, donde su familia tenía un campo, el padre era administrador de campos, y él, mientras estudiaba, después en verano iba a pasar, digamos así, los veranos cuando era cadete de la escuela militar, de tal modo que le dijo a Evita, bueno, ya estoy harto de esta vida militar porque ya me tienen loco, en fin, y cuenta entonces en una de esas cartas que yo lo que espero cuando todo esto termine, si Dios quiere, te llevo al sur, nos casamos y nos quedamos a vivir tranquilamente como nos merecemos, alejado de todo de estas serie de componendas, traiciones, en fin. Y es como que había tomado una determinación muy poderosa. Y, bueno, el caso es que, bueno, Perón no podía ignorar que esas cartas iban a ser abiertas por aquello que lo mandaron al confinamiento. De tal modo que es como que hay un cuello de botella ahí donde se junta la semiverdad con la historia, quién sabe con la leyenda, pero yo tengo la sospecha de que, porque ahí, ¿qué pasa? La presión se vuelve tan notable y tan grande que digamos así, a quienes lideraban en ese momento el control de las Fuerzas Armadas y estaban, digamos así, en el círculo de la presidencia, y como los jefes del ejército, tiene que traerlo de vuelta a Perón y mostrarlo, si se quiere, y esto ocurre el famoso 17 de octubre. Primero va al Hospital Militar Central, creo,
donde lo revisan y queda ahí, pero cada vez se corre la bola de que Perón había vuelto y estaba en Buenos Aires, de tal modo que empezó a llegar toda la gente de los suburbios de Buenos Aires, las concentraciones, y todo terminó a la nochecita, con que finalmente el coronel Perón, que en el rango era un coronel, termina ocupando ese lugar que después lo haría famoso, ¿cierto? El famoso balcón de la Casa Rosada. Bueno, sin entrar en más detalles que esto, daría la sensación de que hay ahí una cosa, digamos así, por revisar, como que hasta qué punto, me pregunto, eso formó parte de una jugada real, ese confinamiento, y la decisión a través de la carta de dejar todo y cambiar esa vida y de irse a Chubut, a un pueblito lejano cerca de la costa, a vivir su amor con Evita, o fue algo así como una cosa estudiada que, dentro de una puja interna entre los militares, quienes ganaron hicieron todo digamos, una espectacular puesta en escena, porque la gente ya estaba, naturalmente, que los civiles estaban y pedían por Perón. Pero tengo todavía esa idea de que de resultas de este viaje, de uno de los viajes que hice, precisamente trabajando la historia de Perón. Bueno, a Perón, para no aburrirlos mucho con esto, a Perón le sigue también como confinado ilustre el presidente Frondizi, don Arturo Frondizi, que lo derrocan los militares en el año 62. Él estuvo presidente con muchos planteos militares, prácticamente no pudo gobernar entre el 58 y el 62, porque había dado elecciones y él había llegado con los votos del peronismo, también es cierto, mediante un pacto que había hecho, pero había concedido elecciones como un primer paso como para legalizar nuevamente el partido peronista, que estaba proscripto y cuyo líder estaba en Madrid, como sabemos, en España. Pero a raíz de haber dado elecciones y que hayan triunfado, digamos así, adherentes al peronismo, fue a parar con sus huesos a Martín García. Con lo cual, y con esto voy a cerrar para prestarme un poco a las preguntas, que me imagino que algunos estarán pensando en preguntar algunas cosas acerca de esta isla misteriosa. El personaje que me faltaba, que también fue presidente, es Domingo Faustino Sarmiento. Miren, el caso de Sarmiento es verdaderamente muy notable, porque él quería mucho a la isla Martín García, y la quería tanto que la arboló. Los eucaliptos que hay ustedes saben, él es el autor de muchos de los, digamos, de lo que tiene que ver con los bosques de Palermo, después de la caída de Rosas, el embellecimiento de Buenos Aires tiene mucho que ver por el impulso de Sarmiento, que evidentemente era una persona notable y con una visión muy especial. Pero el Martín García también la tuvo, y él tenía ideas fantásticas, y algunas eran extraordinarias, como por ejemplo cuando trajo maestras para educar a los argentinos. Por algo es verdaderamente nuestro ídolo educacional. Pero también tenía en materia política una cosa bastante interesante. Él se había formado en Estados Unidos, país al que admiraba, y él quería formar algo así como la unión de Uruguay, Paraguay y Argentina, y, como un acuerdo, formar los Estados Unidos del Sur, o los Estados Unidos del Río de la Plata, donde de esa verdadera quijotada que había pensado iba a tener la capital, iba a ser la isla Martín García, un lugar, digamos así, intermedio en el medio del río, y se iba a llamar Argirópolis. Esta es la historia de Domingo Faustino Sarmiento.
incluso hay en la isla Martín García, en uno de los lugar más céntrico, hay un pequeño obelisco, chiquito, que debe tener 1 metro y algo, que tiene, sí, menos de 2 metros, y que es igual que el obelisco, pero una miniatura, que el obelisco porteño de la 9 de julio, pero se supone que está hecho y tiene la misma altura que el obelisco. O sea, entonces se supone que la isla está mucho más alta que la calle 9 de julio, ¿cierto? Entonces, que lo pusieron como un mojón, digamos, con una línea recta que engancha justo las dos cúspides de los dos obeliscos. Bueno, con esto yo podría seguir hablando, pero me da la sensación de que deben tener preguntas y debe ser interesante poder intercambiar, digamos, algunas experiencias personales o cosas que les interesen especialmente, y estoy muy dispuesto, por supuesto, si puedo, a contestarles lo que ha sido mi experiencia en estos 3 viajes que hice a la isla Martín García. Mario, Sí. contanos sobre el Graf Spee. El Graf Spee. Sí. Bueno, la historia del Graf Spee también es una historia novelesca. El año 1939 se desata la Segunda Guerra Mundial. Hitler había hecho una artimaña para poder, digamos así, lograr rearmarse sin que se dieran cuenta, por así decirlo, los aliados entre guerras, ¿cierto? Desde el 18 al 30 y pico. Entonces, cuando ya tenía todo el poder en Alemania y verdaderamente había una expansión económica importante, entonces él se dedica a hacer de las prohibiciones que tenía Alemania en materia bélica, le busca la vuelta y trata de encontrar a través de los nuevos metales, en fin, y verdaderamente de gente que era muy inteligente, cómo poder hacer embarcaciones o buques o barcos, yo no sé cómo se llama cuando son de guerra, si barcos o buques, pero que sean letales a la hora de combatir y más veloces, pero a la vez con mayor poder de fuego que las viejas o los viejos barcos o buques que tenían las armadas que habían salido victoriosas de la Primera Guerra, esto de Francia y sobre todo Inglaterra. De tal modo que entonces inventó, o bueno, lo inventaron allá, los acorazados de bolsillo. En realidad se llama acorazado de bolsillo, aunque eran unas naves descomunales y un poder de fuego terrible, pero habían puesto un tope de tonelaje a Alemania, que no podía construir barcos con mayor tonelaje que no sé cuántos miles de kilos, y entonces la Marina alemana empieza a hacer estos acorazados y destructores y submarinos que no traspasaban, no sobrepasaban eso, pero que eran mucho más veloces, eran más eficientes, más modernos, con aleaciones, con metales, digamos así, mucho más modernos que los viejos barcos que habían quedado porque ya no había guerras y habían salido victoriosos. Entonces, el Graf Spee forma parte de estos nuevos inventos y mantiene una batalla, fue una de las primeras batallas de la Segunda Guerra Mundial, de las batallas navales. El Graf Spee se ocupaba de cortar la línea de abastecimiento que iba desde América del Sur por el Atlántico, o todo lo que iba por el Atlántico hasta, digamos así, Inglaterra. De tal modo que cañoneaba, digamos, fue verdaderamente, hacía algo así como una especie de nave que golpeaba y se iba, ¿no? Destruía y se iba, y se iba. Y era como una nave fantasma. Bueno, en fin, esas correrías terminaron cuando 3 barcos, el Aquiles, el Exeter y no me acuerdo del otro nombre, 3 destructores británicos verdaderamente lo obligan a pelear justo frente a las costas de Punta del Este, la salida del Río de la Plata,
y bueno, ahí sale, digamos que todos los barcos salen maltrechos, pero sobre todo el Graf Spee, que se ve obligado, porque ya no tenía combustible, tenía muertos, tenía una cosa que le impedía la propulsión de los motores también. Entonces, equivocadamente, según dicen la mayoría de los autores, elige como puerto Montevideo. Lo elige a Montevideo antes que Buenos Aires, porque Buenos Aires sabemos que tiene más dificultades por el canal, en fin, todo eso. Pero algunos autores dicen podría haber ido a Bahía Blanca o más al sur, y quién sabe ahí no quedaba expuesto, porque al ir a Montevideo se empieza la batalla diplomática, entonces le dan 72 horas para que arregle sus cosas y se vaya. Pide más tiempo el capitán y no se lo dan porque ahí entra un juego diplomático en el cual estaba el canciller o el canciller, el cónsul de Gran Bretaña también presionando a Uruguay, que era neutral, que, bueno, las leyes vigentes dicen que no puede estar un barco de guerra solo por cuestiones humanitarias o no sé qué, pero nada más que 72 horas. Entonces ahí el capitán toma una decisión dolorosa para él, por supuesto, porque si salía en esas condiciones con el barco muy maltrecho, naturalmente lo estaban esperando los 3 destructores británicos y hubiera sido un tiro al blanco directamente. Entonces, ¿qué hace Hans Landorf, el capitán? Lo que hace es deja a todos los marineros, la tripulación de 1.200 hombres, la deja en tierra firme o la pone en grandes barcazas que van a venir a buscar asilo acá a Buenos Aires. Porque también Buenos Aires, digamos, el gobierno argentino era más en esos tiempos, el año 39, pues prácticamente se podría decir que estaba más con el eje que con los aliados, ¿cierto? Tanto así que le declara la guerra a los aliados sobre el final de la guerra, digamos así, faltando 2 semanas, creo. Entonces fue una gran equivocación, pero seguramente el capitán confiaba en que el puerto era mejor y que iba a obtener mayor tiempo para reparar la nave. Como esto no es así, entonces él se va, carga con dinamita, con explosivos, el Graf Spee, navega hacia las afueras, donde estaban esperándolo los barcos británicos, y hace detonar los explosivos y provoca el fantasmagórico autohundimiento de ese acorazado de bolsillo. Para terminar la historia, todos los tripulantes del Graf Spee vienen a Buenos Aires. El capitán los acomoda con las autoridades argentinas, verdaderamente en el viejo hotel de los inmigrantes, en el puerto. Y 1 o 2 días después, una vez que ya está todo arreglado eso, el capitán se suicida, es decir, siguiendo de alguna manera la idea de que en tiempos de guerra y en naves así para combatir, capitán no sobrevive al hundimiento de su barco. Claro. Entonces, No, te iba a preguntar sobre el cementerio también, sobre las bueno, cruces dobladas. Sí, ahí va. Sobre Y los entonces masones. Sí, perdón. ahí va el tema es que 260 de esos 1.200 fueron distribuidos los tripulantes del Graf Spee, saben ustedes, hasta el día de hoy creo que algún viejito puede quedar ahí en la Cumbrecita, en Villa General Belgrano, en Córdoba, después fueron al Hotel de Sierra La Ventana, allí cerca de Tandil, y 260 de ellos estuvieron confinados en la isla Martín García durante creo que 1 año antes de volver a otro destino, en el cual también tuvieron intentos de fuga, como pudieron. Algunas cosas quedan también en el museíto de ese paso de los tripulantes del Graf Spee. Después, una curiosidad que verdaderamente que hay que tener en cuenta y que no se pueden perder quienes vayan a la isla Martín García, es el cementerio, porque en el cementerio lo que llama la atención, al margen de algunos, digamos, restos humanos que hay allí,
que pueden resultar enigmáticos para nosotros, pero el mayor enigma o el misterio es que las cruces están torcidas, o sea, todas las cruces, salvo las últimas que pusieron ahora, digamos, los últimos muertos, pero toda la mayoría de las cruces están torcidas, tienen el palo, digamos así, no el palo vertical, sino el palo horizontal, así como ladeado, y todas. Entonces uno llama la atención, pregunta qué pasa acá con esto, ¿no? Y yo le pregunté al administrador y me han contado que existen dos versiones. Una podría ser que es el producto de la masonería, ¿cierto? Porque en el año 1914 hubo una gran, digamos, una gran mortandad entre los conscriptos que estaban ahí haciendo servicio militar, y creo que una veintena de conscriptos fueron inoculados con vacunas en mal estado y murieron. Y eso está todo juntos y están con todas las cruces así, pero todos los demás también, los otros, digamos, tumbas también están con ese tipo de cruces. Se lo atribuye también a la masonería a partir de ese episodio, quién sabe, que ya lo tomaron como una costumbre. Y después otros me dicen, lo que pasa es que el molde para hacer las cruces quedó deformado y las cruces se siguieron haciendo de ese modo y quedaron así. Pero es el cementerio de las cruces torcidas, es una muy buena historia que ustedes la pueden ver. Ahí la tenemos ahí en la diapositiva, ven como el palo horizontal está ladeado. Y así todas las cruces, está una cosa muy, muy loca y fantasmagórica. Pero bueno. Sí. Preguntan si la chimenea tiene alguna relación, esa bien larga que hay, con el crematorio. Bueno, ese es el famoso, sí, claro que tiene que ver, es el lazareto cuarentenario, ¿no? Estamos en cuarentena nosotros. Sí. La isla sirvió también cuando venían sobre todo las grandes oleadas de inmigrantes desde Europa, sirvió también para hacer una cuarentena antes de ingresar a puerto. Estaba, digamos así, muy, muy activa la cólera, fiebre amarilla, ese tipo de epidemias, ¿cierto? Que eran bravas. Recuerden ustedes que el barrio de los ricos en Buenos Aires era San Telmo, ¿no? Después pasó a ser el barrio norte por un traslado que hubo, porque la gente escapaba de allí. En Martín García, entonces, piensen ustedes que nosotros recibimos hasta el año 2025, algo así como 4,5 millones de inmigrantes de Europa. De tal modo que muchos el viaje era un hacinamiento total, había que prácticamente hacer obligatoriamente una cuarentena previa antes de desembarcar en Buenos Aires. Entonces el horno crematorio tenía que ver con la cantidad de muertos que había. Y sí, queda la chimenea ahí, que es la construcción más alta, verdaderamente. Eso tiene que ver con las epidemias de cólera y de fiebre amarilla. El lazareto se llama, el lazareto del cuarentenario. Así lo denomina. Una mirada lóbrega, ¿no?, de la isla. Sí. Pero como verán ustedes, es como una paleta de pintor, tiene todos los colores, la de Martín García. Contanos sobre la pintura de Borges. ¿Vos sabés que no la vi, la pintura de Borges? Recién vi ahí que estaba en una de las diapositivas, ¿no? Había una en la pintura. 14. Ah, sí, pero verdaderamente no sabía, no reparé en eso, porque yo solamente lo que sí sé es que él pasó un verano entero en la isla gracias a que el tío creo que era administrador de Martín García. Pero más sobre Borges lamentablemente no tengo, ni sé que haya escrito tampoco. Vos decís que hay un dibujo, ¿no? Sí, que sí, una pintura. No lo hizo él. Es un borrador que lo hizo Benavides Bedoya, una vuelta tomando
tomando referencia a la estadía de Jorge Luis Borges ahí en la isla. Ah, bueno, pero es un dibujo no hecho por él. No hecho por él. No, Claro. no, en absoluto. Entiendo, Por Benavides de Loza. Sí. Sí. ¿Crees que se le está dando a la isla el cuidado y la preservación que se merece? ¿Qué es tu opinión sobre eso? No, no creo. Como muchas cosas en Argentina, creo que nosotros no asumimos el valor de la historia. Esto me ayudó mucho para esto, algunos viajes en Europa, por ejemplo, algunas experiencias personales que tengo, muy íntimas en mi propio pueblo, en Río Gallegos. Yo puedo contar que allí yo tengo 3 o 4 cosas que pueden servir para la difusión del turismo, a pesar de que el que conoce Río Gallegos sabe que es una ciudad básicamente chata, muy fea, muy inhóspita y a la vista muy hostil. Pero una cosa no quita la otra, es decir, que la historia existe y que tiene un poder mágico, incluso en los lugares menos, ¿cómo se dice?, menos lindos o desangelados, puede llegar a tener un atractivo muy especial para determinada gente. Por ejemplo, hay 200 especies de pájaros en Isla Martín García. Imagínense que eso es un paraíso para los observadores de pájaros. Hoy en día me voy a meter un poquito con el turismo, ¿no? Para ampliar un poquito la pregunta, porque tiene que ver con eso también. El turismo que se hace es diario y bueno, está bien, la isla es chiquita. Quién sabe con eso, por ahora alcanza, pero a mí me da la sensación de que nosotros no la aprovechamos porque con toda la historia que acabo de contar y seguramente con otras que sabrá otra gente, o más todavía, o más contada más en profundidad, creo que es un lugar verdaderamente, un sitio muy, muy expectante para el desarrollo del turismo. De paso aprovechamos para navegar el río, de paso aprovechamos para conocer, saber que hay prácticamente una frontera seca, saber cuestiones históricas. En Europa, con cualquier cosita te hacen verdaderamente una gran historia. En Estados Unidos, ni te cuento, la Ruta 66 no existe ya, pero de algún modo tramos de la Ruta 66 se utilizan y hay gente que vive de eso, gana mucho dinero, se utiliza turísticamente, hay temas musicales que han hecho grandes artistas. En Río Gallegos, por decirte algo, queda el único hangar que hizo Saint-Exupéry, nada menos, en 1930, cuando hacía los viajes hacia el sur, en lo que fue la primera línea aérea argentina. Ahora, no le da a nadie ni 5 bolillas, ni en Río Gallegos. Yo, digamos, con, quién sabe, motivaciones políticas del momento y hacen verdaderamente cosas estropicios. Porque acá la historia, para ser aprovechada en función de recurso turístico, yo soy un convencido que Argentina tiene como destino el turismo, ¿no? Pero bueno, justo lo digo en este momento en el cual no hay ni aviones, ni podemos salir a la calle y todo eso, pero la verdad es que tal como la conozco, es un país que bien podría, si tenemos presente que países como España, como Francia, como Italia, prácticamente el mayor ingreso que tienen es por turismo. Argentina, dentro de lo que es el hemisferio sur, es un país privilegiado Y todas estas pequeñas historias donde entra Martín García, donde pueden entrar episodios como el que te estoy contando de Saint-Exupéry, que es la única joya que tenemos. De repente vienen una vez al año franceses. Bueno, vienen franceses para ver lo único que queda de Saint-Exupéry en Argentina. Y bueno, ahí nació, digamos, el tipo escribió Vuelo Nocturno, su novela, se inspiró para hacer El Principito mientras volaba al lado de Península Valdés, donde está la Isla de los Pájaros, que es igual al dibujo de donde está la boa que se come el elefante. En fin, ese tipo de situaciones se da. Por eso yo creo que la Isla Martín García no tiene entidad. Con todo lo que he contado, no hay ni un museo, no hay ni un recorrido, digamos, sistematizado, no se le otorga importancia, es de la provincia de Buenos Aires y tal como la conozco, para la provincia de Buenos Aires representa un gasto
que vive como puede. Hay una escuelita, tenía 13 alumnos que van y vienen prácticamente todos los días, los maestros, ¿no? Porque no hay hotel, no hay restaurante, en fin. Pero si vos me decís a mí, yo haría algo con eso vinculado al turismo. Mario, Sí. hay una filmina que se pasó y que por ahí pasó desadvertida, que es la filmina donde se están bañando los presos, que es muy interesante mirarla porque es una cantidad de presos ahí vigilados por los guardias que realmente es buenísima esa filmina que nos pasaste. Y me gustaría que Estela, si puede ubicarla, Ahí está. la vean. Ahí está. Ahí está la cárcel y ahí Claro. abajo, miren lo que es la cantidad de presos bañándose. Varios de nosotros nos bañamos ahí seguramente, pero ahí hay dos personas de blanco, aparentemente deben ser los guardiacárceles, que realmente llama mucho la atención, ¿no? Bueno, La pensá cantidad. que prácticamente Martín García nació como un lugar de confinamiento, ¿cierto? Ya en 1700, creo que lo conté, el virrey Arredondo mandó, digamos así, a todos los presos a que piquen las canteras para hacer las calles de Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí tenemos un episodio, después, que eso me olvidé de contarlo, sobre todo a principios del siglo XX, 1900, Semana Trágica, 1910, 20, muchos que llegaban eran anarquistas, comunistas, maximalistas, digamos así, o gente que traía una historia de violencia de Europa, ¿no? Con las nuevas ideas antes de la Revolución Rusa, de tal modo que acá cometieron muchos delitos y bueno, eso fueron a parar a Martín García junto con los presos comunes. Esta me da la sensación de que ese puede ser una de esas fotografías, porque convivieron en un momento 150 comunistas y anarquistas con 200 presos comunes que estaban en la cárcel. La cárcel, digamos, mete miedo porque vos la ves, está todo el perímetro de la cárcel, ¿no? Y tiene aspecto de cárcel, con sus rejas, todavía. Lo que no tiene es techo y el interior, obviamente, no tiene divisiones, pero no están seguramente lo que eran los calabozos y todas las divisiones. Pero todo el perímetro es grande como una manzana. Y es una de las construcciones más importantes de Martín García. Mario, podríamos seguir por horas, pero lamentablemente tenemos un horario de cierre y ya estamos sobrepasados sobre él. Lo que me preguntaban acá, no sé si vos sabés en qué estado está la hostería en este momento, si es que ha continuado o no, no tenemos información al respecto. No, yo no, porque yo de la última vez que fui serán ya 5 o 6 años, es decir, puede Claro. haber cambiado. Sé sé que la panadería continúa. Bueno, en las últimas visitas ya los presos ya no estaban. La escuela con 13 alumnos estaba. Me olvidé de decirles, también después de la conquista del desierto fueron a parar 4 o 5 caciques con sus familias, entre ellos el famoso Pincén, ¿no? Que tiene una célebre canción folclórica en la provincia de Buenos Aires. Y otra de las cosas que no conté es que dicen que hay 150 especies arbóreas curativas en la isla. Si es cierto, no es cierto, o forma parte de la magia que tiene y de las cosas que se cuentan, ¿no? Pero me da la sensación de que es un lugar que merece conocerse, que tiene que tener un destino, digamos así, importante. Por decirte, Esteros de Liberá va a explotar en algún día turísticamente y estuvo
prácticamente cerrado hasta que tuvo que venir un tipo de afuera como Tompkins, que compró tierras en las dos márgenes de los esteros y permitió que abran el estero y que la gente no case, digamos así, yaguaretés y cosas que ahora están tratando porque vivían prácticamente la gente de la caza furtiva. Entonces ahora esos lugares, yo conozco varios pueblitos ahí como Loreto, entre otros, están aprovechándolo turísticamente. Yo cada vez que puedo hablar de cosas que conozco del país, trato de trabajar mucho el tema no es que yo conozca mucho de turismo, pero conozco historias, y las historias son las que hacen atractivo un lugar. Acá a veces me da la sensación, en Argentina ponemos el carro delante de los caballos y decimos, bueno, nos juntamos con una convención, vamos a desarrollar el turismo, y entonces dice, bueno, no, y empiezan las mociones y empiezan a decir cuántas camas hay, yo tengo la posibilidad, tenemos que construir 3 hoteles, 4 hoteles. No, primero tenemos que buscar el recurso, digamos, qué es lo que queremos contar, qué es lo que queremos mostrar, qué es lo que... Y en función de eso, decimos, bueno, acá podemos poner un hotel y empecemos más o menos con cosas razonables. Pero así he visto hoteles que han quedado gigantes, que han quedado, y en mi viaje lo he visto que quedaron ahí porque no servían para nada, porque se le ocurrió a alguien ponerlos, ¿no? Por eso digo que yo trato de rescatar de mis viajes también las posibilidades que hay para el desarrollo de la Argentina a través de las historias, a través de las cosas. Hoy en día tenemos nichos de turismo, hay gente que le gusta ver pájaros, hay gente que le gusta ver autos antiguos, ahí tenemos algunos de los que están viendo, a mí también me gusta. Hay gente que le gusta sobrevolar, hay gente que le gusta ver bichos, hay gente que le gusta la geografía, hay gente que le gusta los paisajes, hay gente que le gusta, no sé, ir a escribir a un lugar y estar solo, la soledad. Todo eso tenemos que tener inteligencia para saber aprovecharlo, ¿no? Qué sé yo, capaz que está fuera de tema, pero aprovecho yo para... A ver, creo que todos cuando te vemos en el camino tendríamos ganas de preguntarte algo y hoy algunos te han podido dar ese gusto. Sí, ojalá pudiera saber más de Martín García, lo que sí, creo que como un pantallazo es suficiente. Yo creo que la isla es mucho más de lo que dije yo, ¿no? Para alguien que se interna y que pisa los pies y que se va a alucinar con las cosas que va a ver. Bueno, acá alguien ha dicho que la has transformado en una isla mágica. Esto creo que resume un poco lo que todos piensan. Pero Mario... fíjense si no es mágico por todas las cosas que, digamos así, que los personajes, las historias, estamos hablando de Juan Díaz de Solís en adelante, hasta el día de la fecha, combates, guerras, preparativos de guerras, aborígenes, presos, anarquistas, comunistas, presidentes constitucionales derrocados, Perón, Irigoyen, los grandes líderes del siglo XX, digamos, ¿no? Las cosas de Torcuato Alvear, que yo aprovecho, es una figura dentro de los otros dos, es un poco menor, pero bueno, pero se llevó su inodoro ahí, y son pequeños detalles que hacen también a la historia. Y no nos olvidemos del pan dulce. No nos olvidemos. Ese lo hizo famoso Menem al pan dulce, ¿no? ¿Te acordás que iba para fin de año, iba con una avioneta y buscaba el pan dulce y este es el mejor del mundo? Bueno, muchas gracias, Mario, en nombre de todos. Gracias a todo el equipo, a Estela, que hizo todo este trabajo de base y todo el contacto y sigue trabajando hasta el momento. Gracias, y a todo el equipo y a Fraya que nos opera esto, y bueno, será hasta pronto. Ahora el problema es nuestro porque pusiste la vara tan alta que no sé qué vamos a hacer en la próxima charla. No, bueno, Eduardo, les agradezco de corazón a todos. A mí me gusta contar historias que puedo contar porque las viví, digamos, para mí es un placer eso. Me considero un contador de historias, le agrego un poco de turismo, opiniones sobre turismo así cualunques, ¿no? Porque no soy experto.
pero con el fin de aportar algo para mi país al que tanto quiero. A los 71 que estaban allí, creo, si mal no veo... No, hubo 85. ¿En serio? Bueno, les agradezco. Hubo 15 que se aburrieron de mí. Bueno. No, deben tener otra cosa que hacer. No, lo digo en broma. Les agradezco a todos, a vos, Eduardo, a Estela, que también me ha tratado y con la que estuvimos preparando todo esto, hicieron un trabajo maravilloso con las diapositivas y todo, a la señorita que puso las diapositivas también y que fue trabajando todo, y a todos los amigos a los que conocí la otra vez cuando preparamos esto, y a los que no los vi, pero que me aguantaron durante este tiempo. Espero que haya sido un buen momento para todos.